les tenemos que hablar del futuro judicial de Nacho Cano. Los mensajes de su becaria pidiendo dinero, obviamente han demostrado, a mi entender, han demostrado que ahí había un intento de chantaje, en mi opinión. Sin embargo, la filtración de estas conversaciones acaba de ser denunciada y señalan en esa denuncia al propio Nacho Cano. De los creadores de... El criminal es la policía. Llega al patio de butacas... Los chulos de Marlaska, que son unos paletos y unos macarras. Una tercera temporada de Malinche que deja muchos titulares. Ellos sí les pidieron el WhatsApp y las han escrito para ligar con ellas. Lo que no deja es títere con cabeza. Un reparto de lo más polémico. Reparto de acusaciones. Todo esto es por sorpresa el día que imputan a Begoña Gómez. Tú te la bajas por una mujer. ¿Por una o por dos mujeres? Es que yo creo que todo lo que ha ocurrido en este caso no ocurre que no le ocurra a ningún artista. Y mientras Nacho Cano acciona... Nos gobiernan con el odio, con el miedo y con la mentira. Comisiones Obreras reacciona. La acusación popular denuncia las filtraciones del caso a la prensa. Este tipo de prácticas genera una distorsión de la debida discreción procesal, algo que favorece el ruido mediático. Y pide excluir de la causa estos mensajes de Leslie. Solicito como gratificación de daños y perjuicios una carta de recomendación por Nacho Cano. 5.350 euros depositados a la cuenta de mi madre en México. Una prueba que para ellos es totalmente innecesaria. El contenido de dichos mensajes es totalmente ajeno al objetivo de la investigación que se sigue contra el artista madrileño. Un polémico estreno de temporada. Los chulos de Marlaska. Una denuncia, otra denuncia y un caso que va dejando un goteo constante de titulares. José Luis González Montes, abogado de Nacho Cano, muy buenas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Letrado, le tengo que preguntar muchas cosas, así que voy a ir ágil. El otro día estuve en el estreno de la tercera temporada de Malinche y escuché a Nacho Cano decir que habían entrado en su casa 3 días antes de su detención. ¿Alguien entró en su casa física? Eso es cierto, no es realmente 3 días antes de su detención, se produce en el mes de mayo una entrada un poco sui generis en su vivienda porque se produce la grabación de esa entrada por una serie de sujetos que están encapuchados pero que no se llevan absolutamente nada de la vivienda en la que entran, ¿no? Eso se produce, como digo, en el mes de mayo. Recuerden que el señor Cano es detenido el 9 de julio y a partir de ahí es un hecho que se produce, que no se había producido antes y que tiene esa connotación o circunstancias. ¿Pero robaron algo? Nada. No, ¿y qué hicieron los que entraron cuando entraron en la casa? Observaron, miraron, buscaron. Si yo no entendí mal, Nacho Cano vinculó esto a la operación policial. Bueno, en ese momento el que se produce el hecho, pues no se había producido ni siquiera la intervención de la policía el día 27 de junio con los 17 becarios, ni posteriormente la detención del señor Cano. Esa es una manifestación que hace nuestro cliente, en donde entiende que uniendo una serie de cabos eso podría estar relacionado, ¿no? Es su punto de vista. O sea, si no lo estoy entendiendo mal, que son 2 titulares. Uno es... alguien ha entrado en casa de Nacho Cano, ha forzado la puerta, ha entrado, no ha robado nada, pero ha observado y ha mirado. Y su cliente vincula esto a la operación policial. ¿Hasta ahí es correcto? Ha hecho una manifestación en este sentido. Vale, sigamos. ¿Hay una denuncia? Hay una denuncia por esos hechos que se formuló inmediatamente. Vale. Le quiero preguntar otra cosa. Todo esto nace, toda esta polémica nace porque hay una becaria que se llama Leslie que denuncia a Nacho Cano. Se han hecho públicos unos mensajes, pero si yo no entendí mal el otro día, ¿existe una grabación del momento en el que la organización de Malinche le comunica a esta becaria que dejan de prescindir, o sea, que cancelan la beca de estudios? Sí, yo en este sentido tendría que decir que deben comprender que hay muchos miembros de la organización del musical, hay 177 personas trabajando en el musical. Esto es un asunto muy grande, un casting en México y una serie de relaciones y comunicaciones. Por tanto, mi compañera Elena Fernández, también de nuestro despacho Cremades y Calvo Sotelo, y yo mismo, hemos pedido que nos den toda la información de cualquier tipo en cuanto a las relaciones que haya con la denunciante, con Leslie, ¿no? Y como consecuencia de esa petición están saliendo una serie de informaciones y de situaciones
que la verdad ratifican expresamente algunas de las cuestiones que se están publicando, ¿no? En definitiva, ese audio existe, efectivamente, y en bueno, ese audio, Leslie, ¿chantajea o trata de chantajear a la organización? es un audio extenso porque es un audio que se produce en presencia de personas de la organización, etcétera, donde se le comunica, tal y como estaba previsto en el contrato que firma, que no cumple los requisitos tanto de convivencia y de otra naturaleza, así como evaluación simplemente profesional del tema, se le invita a abandonar el programa de becas y es en ese momento donde ella pone de manifiesto que no quiere abandonar territorio español y que, bueno, vuelve a hacer una serie de exigencias, podríamos decirlo así. Vale, sigamos avanzando. Mire, una de las mayores críticas que se le está haciendo a Nacho Cano es que estaba utilizando a becarios con una remuneración de 500 euros, dotación de la beca, para trabajar en el Malinche y que trabajaban cientos de horas y que la ley establece, pues no sé si son 20 horas de becario o 30 horas de becario máxima a la semana. Y se lo quiero preguntar de forma directa y clara. ¿Nacho Cano estaba explotando a los becarios más de las horas permitidas? La respuesta es rotundamente no. Le puedo decir desde ya, una vez analizado todo este asunto en profundidad, que no hay una sola irregularidad. No digo ya una ilegalidad de una forma u otra, sino que no hay una sola irregularidad. Primero, no la hay ni siquiera en la entrada que se produce en España por estos estudiantes becarios, atendiendo fundamentalmente a la reforma que se produce en el año 18, que transpone una directiva europea, que determina como procedimiento para la solicitud de estancia de estudios entrada como turista y a continuación solicitar esa estancia por estudios cumpliendo los distintos requisitos. Es decir, ¿es legal entrar como turista y luego pedir la beca de estudiante? Así es, vale. Y así se hace mayoritariamente y así es recomendado desde universidades e instituciones hasta el propio Ministerio de Inmigración, incluyendo embajadas e incluyendo los consulados en el país correspondiente que te expresan esta fórmula para solicitar la estancia por estudios. Y respecto a las horas, ¿explotaba Nacho Cano a los trabajadores más de las horas establecidas por la beca? Sencillo. La situación de estos estudiantes son estudiantes que han solicitado un permiso por estudios que lleva aparejada una formación eminentemente relacionada con el aprendizaje de una serie de materias y de asignaturas y que junto con esas disciplinas hay una serie de prácticas laborales no remuneradas de estudiantes en prácticas y estudiantes becados, como era este asunto. Es decir, en ningún momento se produce el pago de una retribución o salario en términos laborales. En ningún momento tienen la condición de empleados del musical. ¿Pero cuántas horas? Pero abogado, ¿cuántas horas trabajaban? Voy a las horas. Son becarios que tienen una dotación en especie y una dotación, compensación o suplido de carácter económico. Es el tipo de prácticas que se les permite a estos estudiantes y a otros, más o menos está regulado por la jurisprudencia, no deben sobrepasar las 20 horas semanales y en este caso jamás sobrepasan las 2 o 3 horas que están minutadas con cada uno de ellos a la semana, en ningún caso. Vale. O sea, nunca superaron las 20 horas semanales los becarios. Jamás. Jamás. Vale, ya me lo he dejado claro. Y ustedes esto obviamente lo podrán probar. Siguiente pregunta. Perdone que le voy saltando, todo vinculado a Nacho Cano, pero son muchos titulares. ¿Acudió Comisiones Obreras a la Embajada de México a presuntamente amenazar a las autoridades mexicanas con represalias si no denunciaban a Nacho Cano? Yo lo que le puedo decir es que sé que Comisiones Obreras estuvo en la Embajada de México. Que sea la Embajada de México o su letrado el que diga lo que allí ocurrió. Vale. Pues don José Luis González Montes, le agradezco enormemente y me quedo muy preocupado. Se lo voy a decir, me quedo muy preocupado porque no entiendo quién entró en la casa de Nacho Cano. Si fueron ladrones, que se les detenga, obviamente. No entiendo qué hace Comisiones Obreras visitando la Embajada de México y veremos si finalmente todo acaba como ustedes pretenden, que es que se archive la causa. Yo, por terminar, creo que el recorrido de este proceso penal es muy escaso. Conseguiremos el sobreseimiento en no mucho tiempo y esperemos que se produzca con el menor impacto a la reputación y a la economía tanto del señor Cano como del musical. Gracias, abogado.
Un saludo.